Este, Empezamos entonces. Eh, Buenas noches con todos. Claudia y yo vamos a exponer el día de hoy injuria renal aguda. Ya. El contenido que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. Y iniciaremos hablando sobre la definición, que es la disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular que conduce a la acumulación de productos de desecho y productos nitrogenados con incapacidad de mantener la homeostasis de fluidos y electrolitos. También es definido por las distintas guías, como la CADIGO, que habla de la creatinina, una disminución de la creatinina en más de 26.5 micromoles por litro, lo que es igual a 0.3 microgramos por decilitro en 48 horas, o la disminución más de 50% en 7 días. Para rifle pediátrico es la disminución del 33% dentro de los 7 días, y para el PROC es la disminución del más del 30% y también de 20 micromoles por litro dentro de los 7 días. Esto teniendo en cuenta que es un I, ya que entre estos dos parámetros hay cierta variabilidad de valores, ¿no? Que hace que esta definición de PROC tenga en cuenta un valor de un mayor riesgo significante para mortalidad. Dentro de las definiciones o de las clasificaciones, dentro de las definiciones, vamos a tener que, bueno, la IRA es tan común en niños que llega más o menos hasta 1/3 de los que ingresan a UCI y se asocian a malos resultados, ¿no? Mayor mortalidad, mayor morbilidad. Entonces, por lo tanto, es importante tener una definición estandarizada de IRA para poder diagnosticar, estratificar y también tener un buen manejo. Para ello se ha propuesto hasta 3 clasificaciones. Esta es la primera, la de rifle adultos, dada por Atke en el 2014. Bueno, en esta tienen en cuenta lo que es el aumento de la creatinina y también el descenso de la tasa de la filtración glomerular y también la disminución del flujo urinario. Lo que tienen en cuenta acá también para la parte de falla es la creatinina en más de 4 miligramos por decilitro, que también se ha tomado en cuenta en el rifle pediátrico, solo que la diferencia del rifle para adultos con el rifle pediátrico es que acá tenemos en cuenta la tasa de filtración glomerular hallada por Schwartz, ¿no? Schwartz modificado, que nos dice que tenemos un paciente en riesgo cuando disminuye la tasa de filtración glomerular en un 25%, cuando disminuye en un 50% es injuria, cuando disminuye en un 75% es falla, o bien que tenga menos de 35 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Ya pérdidas cuando esta función está perdida más de 4 semanas y cuando es más de 3 meses ya es enfermedad renal crónica, ¿no? Y también se asocia a los valores de flujo urinario disminuidos. Ya para el 2005 se hizo estudios en adultos que encontraban que la disminución de la creatinina en un valor más de 0.3 miligramos por decilitro estaba asociado al aumento de mortalidad hasta en un 70%. Estos estudios también se realizaron en niños y hallaron también que había ese aumento de mortalidad y más asociado en pacientes pediátricos con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces es por eso que en Akin en el 2007 se agregó este acápite, ¿no? Del aumento de 0.3 miligramos por decilitro para el estadio 1. Entonces, acá en la NICE tenemos esta tabla que ha propuesto para los valores, teniendo en cuenta que acá el AKI toma en cuenta el aumento de la creatinina basal, ¿no? Es decir, en pacientes que tenemos que no son nuevos y no los tenemos, ya no tenemos una creatinina basal, ¿cómo podríamos llegar a la conclusión de que tenemos un aumento de 0.3 gracias a estas tablitas, ¿no? De que esta es dada por la NICE y vemos que más o menos hasta los 3 años no es importante el sexo. Entonces, esto está en micromoles por litro, lo hemos pasado para micromoles por decilitro como para tenerlo como fuente, ¿no? También en el 2012 ya la CADIGO pudo recopilar estas definiciones, ¿no? Tanto de rifle, perrifle y Akin para poder tener una
sola definición. Entonces acá incluye tanto lo que es el aumento de 0.3 miligramos por decilitro, también el aumento de la creatinina para el estadio 3 en más de 4 miligramos por decilitro, y también la disminución de la tasa de filtrado glomerular en menos de 35 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, aquí es importante ver que estas definiciones tienen diferencias sutiles, pero también tienen diferentes ventajas, ¿no? Por ejemplo, el P-rifle es más sensible para ACI leve, el ACI es menos sensible, pero es más específico para ACI grave. Y el P-rifle y el CADIGO pueden evaluar de manera similar un ACI severo. También se ha visto una modificación para la población neonatal, ¿no? Acá también han tenido en cuenta, o bueno, han aumentado lo que es el estadio 0 con variaciones menos de 0.3 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que la población neonatal en la primera semana puede tener todavía los valores de creatinina que la madre. Entonces, se acepta todavía que haya menos de 3 miligramos por decilitro. Ya en un estadio 1 es cuando hay este aumento. Y otro capítulo importante es que para el estadio 3, aumento de creatinina en más de 2.5 miligramos por decilitro, ¿no? Y de igual manera también toma en cuenta el flujo urinario. Dentro de los espectros, el espectro de la enfermedad renal, es importante definir los tiempos. De 0 a 7 días ya es una enfermedad renal, una injuria renal aguda, de 0 a 7 días. Y esto se ve definido por menos de 48 horas como una ira transitoria y más de 48 horas como una ira persistente. De 7 a 90 días ya estamos hablando de una enfermedad renal aguda. Y más de 90 días es una enfermedad renal crónica, ¿no? Y también hay una nueva entidad que es previa al día 0, que hablamos de la propia injuria, que también llamada como estrés renal, ira subclínica o angina renal. Dentro de la epidemiología diremos que la injuria renal aguda está más asociado a recién nacidos en estado crítico, como lactantes, cardiópatas congénitos, trasplantes tanto de médula ósea como de órganos sólidos, la sepsis, que es una causa muy importante, y la hipotensión. Está asociado mucho a enfermedades renales primarias en un 7 a 10%. También se ve que de 3.9 por cada 1000 hospitalizaciones se debe a esta entidad. Y el 40% de IRAS son niños sometidos a cirugías cardíacas, el 20% de IRAS son lactantes de muy bajo peso al nacimiento, y el 10% de pacientes en UCI desarrollan IRA. Y también se ha visto que aumenta en un 60 a un 80% en quienes van a recibir ventilación mecánica y en los que van a recibir también medicamentos vasoactivos. También se dice que los pacientes no críticos en un 25% van a recibir aminoglucósidos y también algún antibiótico nefrotóxico, ¿no? Ahora, esta parte es importante para ver la incidencia de injuria renal aguda en los sistemas de información electrónica, que se han visto que mediante los sistemas laboratoriales concatenados, viendo de un hospital o de algún centro médico, el aumento de más de 0.3 miligramos por decilitro podría darnos el diagnóstico con antelación de una injuria renal aguda. Eso se vio en 2 estudios, el primero en Reino Unido, en Gales, donde se vio que la incidencia de 77.3 por cada 1000 personas por año. Y se vio que esta alerta se identificó en un 84% con una IRA en etapa 1. También el estudio en China, que fue en el 2018, también identificó una incidencia de 20%, ¿no? En los que el 13% de ellos fue dado por fármacos nefrotóxicos, insuficiencia respiratoria y shock. Y el 7% restante fue por hipovolemia, por diarrea o por sepsis. Entonces, diríamos que este nuevo cápite dado por Akin, ¿no? Del aumento de 0.3 miligramos por decilitro, nos puede dar con antelación este diagnóstico, y es importante, ¿no? Tengo el dato de que en San Borja se está haciendo esto, en el niño de San Borja, pero no está siendo publicado. Este es un estudio del 2020 en el cual habla de la incidencia de IRA pediátrica identificada usando un algoritmo de alerta electrónica en 6 hospitales ingleses, también tomando en cuenta
más de 26 micromoles litro, o lo que es igual 0.3 miligramos por decilitro. Entonces, este estudio se dio midiendo creatinina por 6 meses y comparando con la creatinina del año anterior, y se incluyeron pacientes de 29 días a 16 años. Mediante el método enzimático fue el laboratorio de creatinina. Entonces, ahí vemos que tomaron los estadios 1, 2 y 3, y para el estadio 1, como ya habíamos visto, el aumento de 0.3 miligramos por decilitro, lo que es igual a más de 26 micromoles por litro. Entonces, este es el algoritmo que utilizaron, que modificaron para ellos, y encontraron que 57.278 muestras de creatinina, de las cuales recibieron alerta de 5.235, y evaluaron a 1.112 pacientes, encontrando a quien estaría 1 en un 62%. Entonces, en conclusión, diríamos que si tuviésemos esta mecánica de poder ver que hay un aumento en 0.3 miligramos por decilitro, podríamos diagnosticar IRA, que, bueno, valga la redundancia, está muy subdiagnosticado y a veces lo dejamos pasar y no nos damos cuenta. Dentro de los factores de riesgo, podemos ver que la enfermedad crítica, tenemos la septicemia, el shock séptico, bueno, todos los eventos de shock, ¿no? Donde hay hipotensión, vamos a tener pacientes que van a requerir vasopresores, ventilación mecánica, como ya hemos visto que aumenta la incidencia, la oxigenación por membrana extracorpórea, pacientes con enfermedad renal, hepática, cardíaca, neurológica, o alguna enfermedad respiratoria preexistente, enfermedad oncológica, los neonatos con baja edad gestacional, o con todos los factores que impliquen hipoxia, ¿no? Como ejemplo, bajo peso al nacer, asfixia perinatal, la hernia diafragmática congénita, la displasia broncopulmonar, la exposición materna y ECAS. También están los pacientes que tienen, que son postquirúrgicos cardíacos, ¿no? Porque puede haber una derivación cardiopulmonar prolongada, o pacientes que tienen que ser operados con mucho tiempo, entonces están expuestos a hipoxia prolongada. Pacientes con congestión venosa, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, los trasplantados, los pacientes que están expuestos a medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Uno de los ejemplos es tanto la vancomicina como el pipetazo, la combinación de ambos predispone mucho. En cuanto a la clasificación, en el entorno clínico vamos a tener el adquirido en la comunidad y el de adquirido en el hospital. El adquirido en la comunidad básicamente está asociado a una sola injuria, frecuentemente reversible, y la causa básicamente es por disminución o agotamiento del volumen. Y la que es adquirida en el hospital es la que está asociada a cuidados críticos, ¿no? Que casi siempre son las iniciadas por falla multiorgánica. La clasificación por la producción de orina, vamos a ver que en el lapso de la fisiopatología de la injuria renal aguda va a haber una ira oligúrica y una ira poliúrica. Por eso es importante ver los valores que los tenemos acá. En la clasificación prerrenal, renal y posrenal, vamos a ver que la prerrenal es la más común, más o menos es un 40, 50, hasta 70% de frecuencia en pediatría, es funcional, es sensible al volumen, y la causa más frecuente es por hipoperfusión renal, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta que acá la función tubular está intacta y es reversible. En cambio, la renal ya es un daño estructural, y bueno, la causa más común es la hipoperfusión prolongada, es decir, que una prerrenal podría virar a ser una renal si no solucionamos pronto. También el acápite de la sepsis es muy importante, ¿no? Las nefrotoxinas, las enfermedades glomerulares graves. En cuanto a la posrenal, pues son las obstructivas, ¿no? Anatómicamente congénitas y adquiridas del tracto urinario inferior. Esta es otra clasificación más novedosa y que nos ayuda a diagnosticarlo con más rapidez, ¿no? Que es la clasificación funcional. En esta clasificación funcional vamos a ver que, si bien es cierto, la exposición de una injuria bueno, vamos a ver que ahora hay nuevos biomarcadores que nos ayudan a poder diagnosticar
de manera más rápida la ira. Entonces, vamos a tener que, como para función está la cistatina C y la creatinina, y como para lesión está el N-gal. Entonces, cuando tenemos una exposición a una lesión inicialmente, ya vamos reflejado unos biomarcadores de estrés. Cuando ya está la injuria propiamente dicha, ya hay biomarcadores de lesión. Y cuando hay una injuria preexistente, persistente de más tiempo, ya va a haber otros biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores como la cistina, la creatinina, ya se ven aumentados recién de un daño persistente. Entonces, esta clasificación funcional se ve en estos 4 escenarios, ¿no? El primer escenario, donde no hay daño estructural ni tampoco hay alteración de la función, vamos a ver que el N-gal, que es el biomarcador urinario, está disminuido y también no hay aumento ni de creatinina ni de cistatina C. Entonces acá no hay injuria renal. En el siguiente situación vamos a ver que ya hay una alteración estructural, por lo tanto hay un aumento del N-gal, pero no se expresa con la creatinina ni la cistatina. Entonces, sí sería una ira subclínica, ¿no? Que si catalogaríamos o diagnosticaríamos en este punto, podríamos quizás tener una mejor resolución del cuadro, ¿no? No hasta esperar que suba la creatinina. En la siguiente situación, donde está elevado tanto el biomarcador de estructural como el de función, entonces aquí ya propiamente es una ira. Y en la última situación, que es cuando tenemos la cistatina o creatinina elevados, pero el N-gal disminuidos, probablemente es una aquifuncional. Hablaremos de una prerrenal. Entonces, estas son las causas de la ira. Inicialmente, si hablamos de la área prerrenal, vamos a ver que está causado por hipovolemia, falla cardíaca, síndrome hepatorrenal, ¿no? También puede estar causado por la misma arteria renal, por oclusión o por vasculitis de vasos grandes o medianos. Ahora, si hablamos de las tubulopatías, también puede estar asociado a las microangiopatías trombóticas, a las vasculitis de pequeños vasos. Si está asociado al glomérulo, pues estará más frecuentemente, la causa podría ser la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis membranoproliferativas. En cuanto a las tubulares, recién acá tubulares, está más asociado a los nefrotóxicos y a la isquemia, a la rhabdomiólisis, a las drogas, ¿no? A las cristalurias, y la posrenal, como ya habíamos visto, a todo lo que nos dé obstrucción, ¿no? Como tumores, cálculos renales, fibrosis retroperitoneal. En cuanto a la prerrenal, en cuanto a la clasificación prerrenal, vamos a ver que la ira prerrenal se debe considerar una respuesta funcional apropiada a los riñones, intrínsecamente, normalmente, apropiada a la hipoperfusión, ¿no? Entonces, es la ira más común, más o menos en un 40-55% a nivel mundial. Y bueno, la oliguria, en estas circunstancias clínicas, representa una respuesta renal apropiada para para poder preservar el volumen intravascular. Ya la azoemia prerrenal a menudo se asocia con deshidratación, sepsis u otras causas que conduce a hipoperfusión transitoria, y generalmente se revierte rápidamente gracias a la restauración de la perfusión renal. Pero, sin embargo, es fundamental comprender que la ira funcional o la azoemia prerrenal no implica automáticamente la respuesta a los líquidos, y en algunas situaciones como la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca y el síndrome nefrótico, aquí la mejor solución va a ser la restricción de líquidos, y esa va a ser la base del tratamiento. Entonces, aquí vamos a tener como causas de prerrenal, como la depresión de volumen, la disminución de la eyección cardíaca, la vasodilatación periférica y la vasoconstricción renal. Entonces, dentro de la fisiopatología prerrenal, vamos a ver que el decaimiento del volumen circulatorio va a haber tanto receptores osmóticos y varoreceptores que van a expresarse, ¿no? Entonces, en cuanto a los osmoreceptores, va a estar dado por la ADH, que va a aumentar la reabsorción de agua a nivel del conducto colector, que va a hacer que haya una disminución del flujo urinario. Sin embargo, en cuanto a los varoreceptores, va a estar la norepinefrina,
la norepinefrina, que va a hacer que haya una mayor vasoconstricción y por ende va a disminuir la tasa de filtración glomerular. También va a haber la angiotensina, ¿no? Que la angiotensina va a hacer que se reabsorba mayor cantidad de sodio y por lo tanto va a disminuir el feno. Entonces, aparte de este mecanismo que resulta de la disminución del volumen circulatorio, va a haber, y eso va a dar como resultado la disminución de la tasa de filtración glomerular, va a haber unos mecanismos que van a tratar de preservar esta tasa de filtración glomerular, y eso va a ser mediante unas prostaglandinas que van a hacer que dilate la arteriola aferente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta acá que hay algunos mecanismos compensatorios para poder preservar esa tasa de filtración glomerular, pero nosotros a veces no tenemos en cuenta cuando tenemos un niño deshidratado o con una ira prerrenal que podamos utilizar AINES, YECAS, YARA y puedan descompensarlos. Entonces, en cuanto a la ira renal, vamos a ver que la lesión básicamente puede estar a nivel de los túbulos, a nivel de los vasos, o a nivel de lo intersticio, o a nivel de los glomérulos, ¿no? Si es así, más frecuentemente se va a ver a nivel de los túbulos como la necrosis tubular aguda, y eso está dado por la isquemia prolongada, los nefrotóxicos, y bueno, ¿no? La mioglobina, hemoglobina, y la sepsis. La enfermedad renal vascular por la microangiopatía trombótica y las vasculitis, las enfermedades intersticiales por la nefritis intersticial y entre otras infecciones. Las glomerulonefritis, más que todo, es por la posinfecciosa y también por la membrana proliferativa. Entonces, también acá, como estábamos hablando de los nefrotóxicos y las toxinas, vamos a ver que acá hay algunas drogas, toxinas y estados clínicos que van a predisponer a este daño renal intrínseco, ¿no? Por ejemplo, la alteración de la tasa de filtración glomerular, como los YECAS, los ARAS, los inhibidores de la calcineurina. A nivel tubular, vamos a ver que la ciclovir, la anfotericin B, la aminoglucósidos, las cefalosporinas, va a estar el foscarnet, el metotrexate a nivel de daño tubular, ¿no? También como la inmunoglobulina. Los que van a predisponer mioglobinuria es la cocaína, también las mordidas de serpiente, las infecciones virales, ¿no? Los que predisponen una hemoglobinuria están las cefalosporinas como el cefotetán, cefalotín, entre otros, ¿no? La nitrofurantoína y el piperacillin. Entonces, este es un cuadro donde vemos los nefrotóxicos donde dan lesión localizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el aciclovir, que da la lesión a nivel de obstrucción por la formación de cristales, ¿no? Y así, entre otros, que podemos revisarlo con más detenimiento. En cuanto a la necrosis tubular, aguda, vamos a ver que es un estado que se da básicamente por muerte celular necrótica, y esta está restringida básicamente para los segmentos, por ejemplo acá, del túbulo proximal, el segmento S3, y también el miembro ascendente del asa de Henle, ¿no? El asa de Henle, porción gruesa. Estos segmentos son los que requieren más oxígeno, requieren más oxígeno por contener más transportadores, por contener más mitocondrias, por ende van a gastar más energía. Entonces, vamos a tener dos tipos de necrosis tubular aguda, de etiología isquémica y de etiología nefrotóxica. Los de etiología isquémica es debido a la hipoperfusión renal y fundamentalmente por formas severas, ¿no? O prolongadas de isquemia, por ejemplo, la hipotensión durante cirugías, los sangrados, sepsis. Entonces, esto se va a desarrollar también mediante fases, ¿no? La fase inicialmente, que es la prerrenal, que puede virar a ser una renal, y la fase de iniciación, donde hay pérdida del ribete en cepillo, donde hay exfoliación, la extensión cuando ocupa mayor área, el mantenimiento cuando hay una desdiferenciación y una alteración de las células, ¿no? Se aplanan, y una reparación como parte final, donde hay rediferenciación y vuelven a polarizarse las células. La otra es la nefrotóxica. En vista que el riñón
es un órgano muy vascularizado, tiene la capacidad de concentrar sustancias tóxicas. Entonces, por ejemplo, el aminoglucósido tiene baja absorción digestiva y baja unión a lo del albumin. Entonces, este también se va a secretar rápidamente por vía renal. Entonces, este es un claro ejemplo de la nefrotoxicidad. En cuanto a la morfología de la necrosis tubular aguda, vamos a ver, este gráfico solamente es para ver cuál es la morfología normal. El cuadro B aquí vemos ya las células aplanadas. En el cuadro C vemos acá los restos intraluminales, los restos celulares intraluminales. Aquí ya en una fase de reparación, acá vemos una célula en mitosis, en plena mitosis. Entonces vemos que más o menos todo este ciclo va a darse o va a solucionarse, por así decirlo, en unas 2 semanas a 3 semanas, hasta 4 semanas, dice. Entonces, las alteraciones hemodinámicas que básicamente vamos a ver en la necrosis tubular aguda es que cuando reduce el flujo sanguíneo hasta en un 50%, en respuesta a esta vasoconstricción persistente, va a haber, y más que todo, precisamente porque hay una baja oxigenación a nivel medular, donde están estas áreas que requieren más oxígeno, entonces va a haber una mayor congestión, hipoxia y necrosis, ¿no? Y esta congestión, hipoxia y necrosis va a hacer también que haya una descamación de las células tubulares y va a producir la obstrucción. Y por ende, la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, luego que hemos visto las fases de iniciación, de ampliación, de mantenimiento y de recuperación, que ya habíamos comentado, también hay estos 3 factores que influyen en la necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque aparte de que hay una dilatación proximal del túbulo, hay una descamación de células del borde en cepillo. Esta descamación de células del borde en cepillo se van a unir a esta proteína Tams-Horsfall. Estas van a formar un cilindro distal, van a formar como un polímero parecido a un gel. Y este gel va a ser lo que va a producir la obstrucción. Ahora bien, estas zonas que habíamos hablado del túbulo proximal y la asa gruesa de Henle, estos lugares son los que tienen más transportadores, precisamente necesitan más energía, y estos transportadores eran de sodio y de cloro. Entonces, como no los reabsorben, va a haber más contenido de sodio intraluminal, y este sodio va a aumentar la consistencia de este gel y va a producir mayor obstrucción. El otro factor es el feedback túbulo glomerular. Es decir, que este cloro y este sodio que no ha sido absorbido por estos sitios que están necrosados, van a ser sensados por la mácula densa. Y por consiguiente va a haber una mayor constricción de la arteriola aferente por la adenosina y va a haber también una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y el tercero es el backleak, ¿no? Que es un menor componente, que es el pase del filtrado glomerular a la circulación, que eso ya es menor. En cuanto a las alteraciones de las células tubulares, vamos a ver que va a haber la isquemia y también va a haber lesión cuando tenemos isquemia y también va a haber lesión cuando tenemos la reperfusión. Es por eso la importancia de no llegar a tener una necrosis tubular aguda. Entonces, durante la isquemia va a haber la depresión de ATP, va a haber apoptosis, necrosis, va a haber alteración de las membranas, va a haber mayor producción de hipoxantina, ¿no? Y esta hipoxantina, cuando hay la hiperfusión, esta hipoxantina va a convertirse en xantina. Esta xantina va a hacer que dé la materia prima para que haya radicales libres. Entonces, el peróxido de hidrógeno en presencia del hierro va a formar radicales de hidroxilo. Y el superóxido en presencia del óxido nítrico también va a formar otros componentes que van a dar injuria. Entonces, gracias a esta fisiopatología se han dado otros avances, como la presencia de la apotransferrina, que va a proteger contra la lesión de isquemia y la reperfusión renal. Y también la lipocalina, con este biomarcador N-gal, que va a ser la protección funcional. Es decir, que si antes de que se inicie esta isquemia podríamos detectarlo con el N-gal, podríamos evitar todo este daño, ¿no? Y la deferiprone, que es un quelante de hierro, que va a evitar que estos componentes que formen radicales y también hagan una injuria oxidativa.
En cuanto a la alteración de las células tubulares, como ya habíamos mencionado, el epitelio normal, gracias a una injuria, va a perder el ribete en cepillo, va a perder la polaridad, va a haber necrosis y apoptosis, va a haber aumento de citoquinas, ¿no? Y estas citoquinas van a aumentar la congestión vascular. Esta congestión vascular, la descamación, va a haber obstrucción y la desdiferenciación de las células, ¿no? Las células aplanadas, para luego empezar a proliferarse, a diferenciarse y nuevamente a tener la misma estructura que se tenía. Entonces, aquí lo importante es ver dónde atacar, dónde tener el principio del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, prevenir la muerte celular, evitar que haya procesos de isquemia prolongada, ¿no? Para que evitemos también este punto, evitar la inflamación, evitar que haya esta migración de las citoquinas. También acelerar la recuperación endógena. En cuanto a la ira posrenal, pues esto básicamente, como ya les había dicho, es por obstrucción, ¿no? Ya sea congénita o adquirida, ¿no? En cuanto a la clínica, vamos a ver que la ira se va a manifestar por uremia, y esta uremia puede estar acompañada de cambios de diuresis, ¿no? Puede ser la oliguria, poliuria o anuria, ¿no? Ahora, cuando tenemos uremia aguda, va a estar catalogado por el aumento de urea y creatinina, y cuando esta ya se hace mucho más grave, mucho más severa, puede haber pericarditis aguda, dolor retroesternal, roce, derrame pericárdico, y hasta puede ser de contenido hemático. También puede haber encefalopatía urémica con edema cerebral, hipertensión endocraniana y alteraciones electrolíticas. En cuanto a la hipertensión arterial, en estos casos son moderadas, pero de inicio tardío, ¿no? También se ha visto que hay desórdenes hidroelectrolíticos y también alteración a nivel cardíaco, como las arritmias, ¿no? También va a haber anemia multifactorial, ya sea por hemodilución, hemorragias, hemólisis o disminución de la eritropoyetina. Y también alteración en la hemostasia y la coagulación. Va a haber presencia de hematomas, hemorragias, va a haber alteración de las plaquetas en la función, más no en el número. Bien, para continuar, en el caso del diagnóstico, entonces, va a basarse a partir de la realización de una historia clínica que va a estar orientada hacia la búsqueda de encontrar un factor de riesgo que sea la causa de la injuria renal aguda, y a ello vamos a sumar la realización de exámenes auxiliares, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, algunos datos relevantes que debemos tener en cuenta en la historia clínica van a ser, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan historia de pérdida de líquidos, por ejemplo, pacientes que han cursado con diarrea, con vómitos, pacientes con quemaduras, con cirugía, ¿no? Si es que el paciente tiene una exposición previa a alguno de los agentes nefrotóxicos que ya se han mencionado, si el paciente tiene algún factor que podría estar asociado con la ocurrencia de alguna enfermedad glomerular, ¿no? Por ejemplo, que el paciente tenga infección estreptocócica previa, o que haya presentado diarreas sanguinolentas, o que tenga algunos signos de inflamación a nivel articular. Y por otro lado, buscar también signos de obstrucción, ¿no? Para ello, entonces, nos valemos del flujo urinario, si es que el paciente presentara anuria o un flujo urinario deficiente. Además, en el examen físico vamos a tratar de traducir todos estos datos que hemos encontrado en la historia clínica, así que el paciente podría cursar con algunos signos de depresión del volumen intravascular. También podríamos encontrar algunos signos de sobrecarga hídrica. El paciente podría cursar también con enfermedad renal por alguna enfermedad sistémica. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, que podría presentar alguna erupción cutánea o podría presentar algún grado de compromiso articular en el caso de que esté asociado con alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Algo que también es característico, por ejemplo, es en el caso de pacientes que presentan enfermedad renal poliquística o multiquística, que usualmente tienen los riñones agrandados por esta enfermedad poliquística, ¿no? Y que podrían ser incluso palpables al examen físico. Y por otro lado, buscar siempre los signos de obstrucción, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien, entonces en el caso del examen de orina, debemos tener en cuenta que el examen de orina es considerado el examen no invasivo más importante en la evaluación diagnóstica. Entonces, todas las características del examen de orina nos van a orientar hacia la etiología de la injuria renal, o por lo menos a poder diferenciarla de acuerdo a la clasificación que ya se ha presentado, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la densidad urinaria, vamos a ver que algunos pacientes, si presentaran una densidad urinaria por encima de 1010, podríamos estar pensando que este paciente ha perdido la capacidad de concentrar la orina. Entonces me está hablando de que hay un daño intrínseco en el túbulo, por lo tanto podríamos hablar de una injuria renal intrínseca, ¿no? Por necrosis tubular aguda, por ejemplo. O en el caso de la injuria renal
prerrenal, la densidad urinaria va a estar por encima de 1020, ¿no? Ya que el paciente, como tiene un daño antes del riñón, entonces la capacidad de concentrar la orina va a ser normal. Entonces, en la ira prerrenal en general, el examen de orina va a ser normal, mientras que en el caso de la ira intrínseca, el paciente puede presentar sí algunos hallazgos, como por ejemplo hematuria o proteinuria, que sí podrían ser en grado importante, ¿no? También se van a encontrar algunos cilindros granulares o cilindros epiteliales. Al hacer el examen con tira reactiva, también podríamos encontrar hemoglobinuria, ¿no? Y si encontramos hemoglobinuria en un paciente que no presenta glóbulos rojos en el examen de orina, entonces eso nos podría hablar de que hay hemólisis o rabdomiólisis, ¿no? También si hay presencia de cilindros hemáticos, entonces nos habla de un compromiso glomerular. O en el caso de que hubiera epiuria o cilindros granulosos, también nos hablaría de que es una ira intrínseca por una enfermedad tubular, ¿no? Siguiente. En el caso de la creatinina, entonces hemos visto que a lo largo de todas las clasificaciones que se han presentado para detectar la injuria renal aguda, la creatinina es quizás el parámetro que más se ha utilizado a partir del cual definimos mucho de los estadios de la injuria renal aguda. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Si bien la creatinina sí se usa como biomarcador en la injuria renal aguda, esto es debido a que el glomérulo sano pues, no va a filtrar libremente la creatinina, y en el caso de que ocurra una injuria renal aguda, el glomérulo se vuelve menos eficaz para poder filtrarla. Pero hay que tener en cuenta que la creatinina tiene algunas desventajas, porque es un marcador que se va a elevar de forma tardía. Entonces, vamos a ver que muchas veces, y que en general ocurre así, ¿no? Que el cambio en el valor de creatinina no se va a correlacionar con el cambio en la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, hay una disociación temporal que sí se ha descrito. Entonces, muchas veces la creatinina va a demorar muchísimo en elevarse, mientras que la tasa de filtración ya está disminuyendo o el paciente ya está entrando en un daño renal agudo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la creatinina no es un buen parámetro a considerar en el caso de pacientes que están recibiendo diálisis, porque con la diálisis se remueve la creatinina, entonces aquí no podríamos monitorizar el daño renal con un control de creatinina, ¿no? Y si obviáramos todos estos factores, incluso hay que tener en cuenta pues, que la creatinina, como sabemos, va a variar de acuerdo a algunas características propias de la persona, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la edad, al sexo, a la dieta, a la masa muscular, al estado nutricional, de medicación o incluso el estado de hidratación del paciente. Entonces se considera que se requiere que un paciente pierda más del 50% de la función renal para que la creatinina se eleve. Bien, entonces en el caso de, existen otros marcadores que también nos van a ayudar a poder valorar la tasa de filtración glomerular. Si bien la creatinina es la más usada, también podemos utilizar, por ejemplo, la cistatina C. La cistatina C es un marcador endógeno, es una proteína que va a ser sintetizada de manera constante por todas las células del organismo y se filtra a nivel glomerular, es reabsorbida y también se cataboliza casi totalmente por las células del túbulo proximal, por lo que su concentración en la orina va a ser muy baja, salvo en el caso de pacientes que tengan algún grado de trastorno tubular. Al contrario de lo que ocurre en el caso de la creatinina, la cistatina C no va a atravesar la placenta, por lo tanto se considera un excelente marcador para poder valorar la tasa de filtración glomerular, ya que sí nos va a reflejar la tasa de filtración glomerular real desde el primer día de vida, ¿no? Y su concentración sérica hay que tener en cuenta que va a ser más elevada al momento del nacimiento. Y con el paso de los días va a ir disminuyendo progresivamente. Y ya más o menos a los 12, 18 meses de edad va a permanecer en un valor constante. Entonces, la cistatina C nos va a ayudar sobre todo en situaciones en las que la creatinina no pueda ser utilizada para valorar la función renal. Por ejemplo, pacientes que tengan alteraciones en la masa muscular, pacientes con espina bífida, pacientes que tengan alguna enfermedad neuromuscular, que presenten anorexia nerviosa o cirrosis hepática, ¿no? Siguiente. Bien, entonces hemos visto que si bien algunos marcadores a valorar los cambios en la tasa de filtración glomerular, vemos que estos no se elevan de forma temprana, por lo tanto necesitamos la búsqueda de biomarcadores que puedan detectarse de forma precoz y que puedan encontrar un daño renal agudo, porque se ha demostrado que algunas medidas de prevención podrían mejorar el pronóstico de un paciente en el caso de que llegara a desarrollar injuria renal aguda. Por eso es que en la búsqueda de biomarcadores para la detección de injuria renal aguda se ha hecho una comparación con el uso de la troponina I, en el caso de adultos con infarto agudo de miocardio. La troponina I se considera un buen biomarcador porque es un biomarcador confiable y altamente sensible. Entonces, por ejemplo, en un paciente adulto que acude por un dolor torácico agudo, que conocemos como angina de pecho,
esta sospecha clínica o este signo de alarma en la historia clínica nos haría pensar que probablemente tendría un evento cardíaco, ¿verdad? Un infarto. Por lo tanto, lo que solicitaríamos sería la troponina I, y en pocas horas de ocurrido el infarto se va a elevar. Por lo tanto, llega a detectar el infarto de una manera temprana, precoz, y se puede manejar de forma oportuna. En el caso de la injuria renal aguda, se busca que hubiera un marcador que fuera de la misma eficiencia, con la misma confiabilidad y en el mismo grado de sensibilidad que la troponina I. Sin embargo, no existe un marcador de este modo. Y sí, a partir del año 2014 es que se crea el término de angina renal, para tratar de compararlo con el término de angina de pecho, en el caso de la troponina I, que es como el biomarcador ideal, ¿no? Entonces, la angina renal, si bien nos va a ayudar a orientar a encontrar un daño renal agudo precoz, es importante tener un alto índice de sospecha para poder encontrarla, porque a diferencia del infarto agudo del miocardio, en el que nosotros vamos a pedir la troponina porque el paciente presenta el dolor torácico, que es lo que me va a llamar la atención, en la injuria renal aguda no. En la injuria renal aguda el paciente va a ser asintomático renal. Entonces no voy a tener ningún signo que me oriente, pero yo tengo que sospecharlo, ¿no? Entonces, los objetivos de poder conocer la injuria renal aguda va a ser, por un lado, detectar pacientes de riesgo, y por otro, descubrir biomarcadores que de forma temprana se eleven con alta sensibilidad para poder intervenir sobre el daño renal agudo. Es por eso que a partir del año 2014 se estableció este índice de angina renal, en el cual valoramos dos parámetros. En primer lugar, el riesgo de daño renal agudo. Entonces, estos índices se han elaborado para pacientes al ingreso a UCI, aunque debemos tener en consideración que cualquier paciente que se hospitaliza podría presentar daño renal agudo, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen riesgo de daño renal agudo, debemos tener en cuenta que, primero, desde que el paciente ingresa a UCI, ya se considera que tiene riesgo moderado de presentar injuria renal aguda. Si el paciente es un postoperado de un trasplante de órgano sólido o trasplante de médula ósea, tiene alto riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Y si el paciente es un paciente que ha sido intubado, que está recibiendo inotrópicos o vasopresores, entonces tiene muy alto riesgo de desarrollar injuria renal aguda. Y en base a estas características vamos a dar una puntuación de 1, 3 y 5 puntos. Y el otro parámetro que evaluamos es la evidencia del daño renal agudo en estos pacientes. Si bien aquí sí se considera también la disminución o la variación, ¿no?, en la creatinina y en la tasa de filtración, como se ha descrito en la certificación de la CADIGO, también consideran otro parámetro, que es el porcentaje de sobrecarga de volumen. Y vamos a ver más adelante que pacientes que tienen sobrecarga de volumen y que cursan con injuria renal aguda van a tener mayor morbilidad de forma independiente para desarrollar, van a aumentar su morbilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos cambios, tanto en el porcentaje de sobrecarga de volumen como en las variaciones de la creatinina y en la tasa de filtración glomerular, también vamos a obtener un puntaje, ¿no?, que puede ser 1, 2, 4 u 8. Para calcular el índice de angina renal, lo que vamos a hacer es una multiplicación simple entre el riesgo de daño glomerular agudo y multiplicado por la evidencia del daño, ¿no? Entonces vamos a tener una puntuación que puede ir desde 1 punto hasta 40 puntos, y se considera que el punto de corte son 8 puntos. Entonces, si un paciente presenta menos de 8 puntos, tiene menos probabilidad de desarrollar injuria renal aguda, pero en pacientes que tienen 8 puntos a más ya tienen un daño glomerular que está establecido, entonces sí podrían desarrollar, sí tienen mayor riesgo de desarrollar injuria renal aguda, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, este es un estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en marzo de este año, en el cual hacen una revisión de 11 estudios que incluyeron a 3.701 niños, de los cuales 752 llegaron a realizar o presentar injuria renal aguda, ¿no? Y lo que se hizo fue valorar qué tan bueno era el índice de angina renal para poder detectar injuria renal aguda de forma precoz. Entonces, esto se hizo a través de la valoración del área bajo la curva de ROC, ¿no? Entonces, es lo que vemos acá. Y se encontró que el área bajo la curva de ROC para este score era de 0.88, lo cual quiere decir que existe un 88% de probabilidad de que el diagnóstico realizado a un paciente enfermo sea más correcto que el de una persona sana escogida al azar. Por lo tanto, se considera que el índice de angina renal es un buen test que de forma temprana nos va a predecir el daño renal agudo. La sensibilidad de este score es de 85% y la especificidad es de 79%. Así que la conclusión de este estudio fue que el índice de angina renal es una herramienta confiable para predecir el daño renal agudo en niños, ¿no? Siguiente. Bien, entonces también se han descrito algunos nuevos biomarcadores
que van a detectar el estrés del riñón de forma temprana y que van a elevarse antes de que se eleve la creatinina. Hay biomarcadores que son estructurales y biomarcadores de tipo funcionales, como por ejemplo la creatinina, la cistatina C, ¿no? Los estudios que se han hecho en estos nuevos biomarcadores básicamente se han hecho en grupos de población específicos. Por ejemplo, tenemos aquí uno de los biomarcadores más conocidos, que es el N-gal, conocido también como hipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos. Y se ha demostrado que sí tiene una buena validez y tiene una buena sensibilidad para poder predecir la injuria renal aguda, ¿no? Y va a tener también una elevación bastante precoz. Entonces, los estudios con N-gal se han hecho principalmente en pacientes posoperados de cirugía cardiovascular, sobre todo pacientes que han sido posoperados de cirugía de bypass cardíaco. Entonces, hay varios estudios que han probado. Por ejemplo, este primero es un estudio que se hizo en el año 2016 de 71 niños que fueron sometidos a cirugía cardiovascular y se encontró que el N-gal se elevó a las 2 horas después de la cirugía en los pacientes que desarrollaron injuria renal aguda en 1 a 3 días. O sea que estos pacientes clínicamente o con exámenes auxiliares se les encontró que entre 1 a 3 días después de la cirugía desarrollaron injuria renal aguda, pero desde las 2 horas después de que se hizo la cirugía ya estaba elevado este biomarcador. Entonces, este biomarcador, por ejemplo, es muy útil para detectar el daño renal agudo de forma temprana y para implementar medidas de prevención. Vamos a ver que no solamente nos van a ayudar a identificar tempranamente la injuria renal aguda, sino también la severidad de la injuria. Y esto va a estar muy relacionado, en primer lugar, con el ingreso a UCI en pacientes y también con la duración de la ventilación mecánica. Siguiente. Entonces, bueno, aquí hay algunos de los biomarcadores. Como mencioné, el N-gal es el que está más validado y más estudiado. Y en el caso de pacientes postoperados de cirugía cardíaca se va a elevar a las 2 horas. En el caso de pacientes post-trasplantados renales, se eleva usualmente a las 6 horas. Y también hay otros biomarcadores que se han estudiado, como por ejemplo la interleuquina 18 o la proteína de unión ácidos grasos de tipo hepático, que se van a elevar usualmente 6 horas después de la cirugía cardíaca. Y también tenemos, bueno, el KIM-1 que se suele elevar a las 12 horas. Entonces, en general vemos que todos estos biomarcadores se elevan de forma temprana y pueden prevenir el daño renal, ¿no? Y bueno, para el lado derecho, tenemos también la revisión de algunos estudios que se han hecho también desde el año 2014 y se ha encontrado, sí, que todos estos biomarcadores, al evaluar el área bajo la curva de ROC, tienen buenos resultados, ¿no? Siguiente. Otro examen que nos puede ayudar es la biopsia renal, que si bien no es un examen que se suele pedir de rutina, en términos generales lo recomiendan para pacientes que más allá de las 2 semanas de que se da un tratamiento, no mejora la función renal, ¿no? Entonces es un examen no invasivo y solamente se va a pedir en ciertas condiciones. Hay algunas indicaciones aquí para pedir biopsia renal, por ejemplo, pacientes que tengan sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? O pacientes que tengan sospecha de nefritis intersticial, o pacientes en los que estoy sospechando nefritis lúpica, ¿no? Siguiente. Entonces, estos exámenes, si bien nos ayudan a detectar injuria renal aguda, también nos pueden ayudar a detectar una injuria renal aguda de tipo prerrenal versus una injuria renal aguda de tipo intrínseca. Y es importante que también hagamos esta diferenciación, porque el tratamiento del pronóstico de ambas va a ser diferente, y porque cuando damos un tratamiento oportuno y adecuado en una ira prerrenal, esto va a prevenir que esta ira prerrenal progrese hacia un daño intrínseco. Entonces, para hacer la diferenciación, nos basamos, como mencionamos, del examen de orina. Entonces, un paciente que tiene, pues, una densidad urinaria más de 1020, nos estaría hablando de una ira prerrenal, ¿no? Como lo mencionamos al inicio. Y cuando esta densidad urinaria se ha perdido esta capacidad de concentrar la orina, entonces hablamos de una ira intrínseca. También podemos valorar la relación entre la creatinina urinaria sobre la creatinina plasmática. Entonces, en la ira prerrenal está por encima de 40, en una ira intrínseca por debajo de 20. Y uno de los valores que más nos van a ayudar para poder hacer esta diferenciación va a ser la fracción excretada de sodio. Es la prueba que se recomienda, la prueba más conveniente para poder diferenciar estos dos tipos de injuria renal aguda. Entonces, la fracción excretada es el aclaramiento de una sustancia por cada 100 mililitros de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, acá arriba tenemos la fórmula, para que la recuerden, de cómo calcular la fracción excretada de cualquier sustancia. Entonces, cuando tenemos una fracción excretada menos de 1%, esto está indicando que el riñón está reabsorbiendo casi todo el sodio que se filtra, lo cual representa una respuesta adecuada cuando el riñón está teniendo una perfusión disminuida, ¿no? Entonces, eso nos habla de una ira prerrenal. Pero si el riñón no tiene una buena respuesta,
porque hay un daño intrínseco, en la ira intrínseca. Entonces, esta lesión del túbulo va a evitar que se reabsorba adecuadamente el sodio y por lo tanto la fracción excretada de sodio va a estar incrementada, más del 2%. Y consideremos algunas situaciones en las cuales estos valores de fracción excretada de sodio no nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, en el caso de una fracción excretada de sodio por debajo de 1%, también podrías estar así en este valor si el paciente presenta ICC, si presenta un síndrome nefrótico, si presenta una nefropatía por contraste o alguna nefropatía por pigmentos. Y si el paciente presenta una fracción excretada de sodio de más de 2%, deberíamos valorar si el paciente está usando diuréticos de asa o si se le ha administrado de forma exógena sodio, ¿no? Entonces, si bien la fracción excretada de sodio, entonces va a ser el examen de elección para poder hacer esta diferenciación. Hay una salvedad aquí. Si tenemos un paciente que está usando diuréticos, lo que debemos hacer es utilizar la fracción excretada de urea, que no se va a modificar con el uso de diuréticos, y eso nos va a ayudar a la diferenciación. Pero si suspendemos los diuréticos en un paciente, podemos volver a utilizar la fracción excretada de sodio para poder hacer la diferenciación. Siguiente. Para valorar la severidad hay varios parámetros, también hay varios scores que han tratado de valorar esto. Primero tenemos la creatinina, que como hemos dicho, si tenemos un valor basal de la creatinina, entonces podemos valorar el grado de severidad de la injuria renal aguda de acuerdo a la estratificación que ya mencionó Lizzy, ¿no? También el grado de sobrecarga de líquidos, porque como habíamos mencionado hace un momento, la sobrecarga de líquidos se ha visto que de forma independiente sí está asociada con el grado de mortalidad en los pacientes. Para calcular la sobrecarga de líquidos hay una fórmula, es un porcentaje realmente, y se calcula a partir del balance hidroelectrolítico neto, entonces los ingresos menos los egresos sobre el peso inicial del paciente por 100%. Y en este estudio prospectivo, que he citado aquí arriba, nos da una relación con la mortalidad y mencionan que si el paciente presentara un grado de sobrecarga de líquidos de más de 20% al inicio de la terapia de reemplazo de renal, entonces tiene una mortalidad de 66%. Si el paciente presenta una sobrecarga de líquidos de 10 a 20% al inicio de la terapia de reemplazo renal, tiene una mortalidad de 43%. Y si esta sobrecarga es menos del 10%, la mortalidad será de 29%. Entonces vemos que sí, a mayor sobrecarga de volumen, el paciente tiene más mortalidad. Por eso es que es un parámetro que lo evaluamos en el índice de angina renal. Y algo que también nos ayuda a predecir la severidad es la detección de complicaciones metabólicas. Y es importante tener en cuenta esto porque la mayoría de trastornos hidroelectrolíticos en los pacientes con injuria renal aguda van a ser asintomáticos o por lo menos no los vamos a poder detectar porque usualmente estos pacientes son pacientes críticos, pacientes que están en UCI y que no nos van a poder manifestar sus síntomas. Entonces tenemos que sospecharlo, ¿no? Las complicaciones más frecuentes son las que mencioné aquí. La más frecuente va a ser la hipercalemia, que se va a deber básicamente a una reducción en la secreción tubular de potasio. También se va a deber a que hay un aumento de catabolismo y a que hay acidosis metabólica, la cual va a agravarlo. Y si tenemos pacientes que tienen rhabdomiólisis, hemólisis o un síndrome de lisis tumoral, también se va a agravar la hipercalemia. También puede haber acidosis metabólica y puede ocurrir acidosis metabólica con un anion gap elevado. Y esto va a ocurrir porque hay una excreción renal deficiente del ácido, y eso sumado a que hay una reabsorción deficiente de bicarbonato va a agravar la acidosis. La acidosis también va a ser más grave, sobre todo si tenemos pacientes que están en estado de shock, en sepsis o que tienen alguna alteración de la compensación respiratoria. Lizzy. Hablando acerca de las complicaciones hidroelectrolíticas, ¿no? En los pacientes con injuria renal aguda. También estos pacientes pueden cursar con algún trastorno del sodio, pueden cursar con hipo o hipernatremia. Entonces, van a cursar con hiponatremia, que va a ser lo más frecuente cuando estos pacientes presentan, o va a ser secundaria, mejor dicho, a una dilución. Podría ser porque el paciente está reteniendo líquidos o porque se le ha administrado fluidos hipotónicos. Entonces, sí es frecuente que presenten hiponatremia, pero también podría ser que estos pacientes presenten hipernatremia. Y esto va a ocurrir cuando se da una administración excesiva de sodio, por ejemplo, por una fluidoterapia que sea inadecuada, ¿no? También pueden presentar una elevación de los niveles de fósforo y van a cursar con hiperfosfatemia, que se va a deber a que hay una alteración nada más en la excreción renal de fósforo. Y tengamos en cuenta que la hiperfosfatemia siempre se asocia a hipocalcemia, ¿no? Entonces la hiperfosfatemia va a agravar la hipocalcemia. Siguiente. Bien. Y bueno, esto de aquí es para ver acerca del rol de la sobrecarga de volumen. Habíamos mencionado que la sobrecarga hídrica
se asocia, debería monitorizarse siempre en los pacientes que están en estado crítico, porque nos va a detectar de forma temprana la injuria renal aguda, ¿no? Pero hay que tener en consideración que en estos pacientes que tienen retención de líquidos, la creatinina podría estar subestimada, porque la creatinina se distribuye también. Entonces, podría ser que este paciente ya está elevando la creatinina, pero como tiene una sobrecarga de volumen, no pueda detectar de forma precoz esta elevación de la creatinina. Entonces, esto me estaría enmascarando el diagnóstico de injuria renal aguda. Por eso es que, bueno, en este artículo proponen esta fórmula que nos permite hacer la corrección de creatinina en un paciente que está con sobrecarga de volumen, ¿no? Y hay que tener en cuenta que pacientes que tienen sobrecarga de volumen también pueden asociarse también con mal pronóstico en algunas situaciones. Por ejemplo, en pacientes que están con terapia de reemplazo renal continua, o en pacientes neonatos, o en pacientes con cirugía cardíaca, que están en UCI o que están recibiendo oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? En el caso del reto de fluidos, se ha propuesto que en los pacientes con injuria renal aguda se pueda realizar un reto de fluidos que va a ser tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, ¿por qué diagnóstico? Porque van a haber algunas situaciones en las que tenemos duda de si se trata de una injuria renal aguda o no, o de qué tipo de injuria renal aguda se está tratando, ¿no? Si es una P-renal o es una injuria renal aguda intrínseca. Entonces, ¿en qué situaciones lo vamos a utilizar? Cuando tenemos un paciente que tenga aumento de creatinina y una historia compatible con una causa prerrenal, pero la duración del cuadro sea incierta, ¿no? No tenemos conocimiento de eso. O si el paciente presenta un aumento de la creatinina, pero no hay causa aparente. Entonces, en estas situaciones lo que podemos hacer es un reto de fluidos. Una solución de cristaloides a 10 a 20 cc por kilo, que se puede repetir hasta 2 veces, y si eso mejora la diuresis, entonces me habla de que el paciente presentaba una injuria renal aguda de tipo prerrenal, ¿no? Sin embargo, este reto de fluidos no se va a poder realizar en algunas situaciones, ¿no? En pacientes que tienen de por sí ya sobrecarga de volumen. Así que no se realizaría en pacientes con ICC, que tengan algún grado de falla hepática o síndrome nefrótico. Para el diagnóstico diferencial, básicamente lo que tenemos que hacer es diferenciar la injuria renal aguda de lo que es una enfermedad renal crónica establecida. Y para eso debemos considerar algunas características, ¿no? Primero, en cuanto al inicio de la enfermedad. La injuria renal aguda pues tiene un inicio brusco, repentino, y que puede cursar en un inicio, y que puede cursar con hipertensión arterial, que va a coincidir con el inicio de los síntomas de injuria renal aguda, ¿no? Sin embargo, el paciente con enfermedad renal crónica va a tener pues, una enfermedad de larga data y que también va a cursar con hipertensión, pero que también va a ser de larga duración. En los pacientes con enfermedad renal crónica va a haber un retraso constitucional del crecimiento, mientras que los pacientes con injuria renal aguda por lo general son pacientes que tienen una curva de crecimiento normal, que tienen un buen estado nutricional, por lo general, ¿no? Si es que no tienen patologías asociadas. El examen de orina también nos ayuda en la injuria renal aguda, sobre todo si es la prerrenal, no va a haber cilindros. En la enfermedad renal crónica, sí, cilindros urinarios serios anchos. En el caso de la urea y la creatinina, en la injuria renal aguda, va a haber un aumento progresivo, ¿no? Yo le tomo al paciente los controles hoy, se los tomo mañana y hay un aumento de un día para otro. En el paciente con enfermedad renal crónica, si bien la urea y la creatinina están elevadas, los valores están estables, entonces de un día para otro no van a variar demasiado, ¿no? También hay que hacer estudios radiográficos para detectar osteodistrofia. En los pacientes con injuria renal aguda, estos van a estar normales. Y en los pacientes con enfermedad renal crónica sí hay signos de osteodistrofia renal, ¿no? También podemos valorar la anemia, que si bien puede estar presente en los dos, en el caso de enfermedad renal crónica presentan una anemia que generalmente va a ser severa, de tipo normocítica, normocrómica, que va a ser de etiología multifactorial, ¿no? Y en el caso de la injuria renal aguda, puede ser una anemia leve y que generalmente va a ser explicada por la enfermedad aguda que ha causado la injuria renal aguda, ¿no? Y se podría realizar también una ecografía renal. En la enfermedad renal crónica, los riñones suelen verse pequeños por la disminución del número de nefrones en un paciente que ha tenido esta enfermedad de mucho tiempo. Y en un paciente con injuria renal aguda, los riñones pueden estar normales o agrandados por la inflamación o el edema que ha surgido de forma aguda, ¿no? Entonces, hemos dicho que al detectar el daño renal agudo, lo que debemos hacer es tomar algunas medidas de prevención que nos pueden ayudar, ¿no? Y para esto hay algunas medidas que tienen efectividad comprobada, que se ha visto que al implementarlas sí pueden prevenir la progresión hacia la injuria renal aguda. Pero también hay algunas medidas que no tienen efectividad comprobada y que hoy en día siguen siendo controversiales. En el caso de las medidas de efectividad comprobada, tenemos por un lado la hidratación, que ya vimos que sí, en pacientes con factores de riesgo sobre todo, nos va a ayudar mucho para prevenir la progresión hacia una enfermedad renal. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente crítico y que va a recibir un agente nefrotóxico o, por ejemplo, una sustancia de contraste, haciendo una adecuada, una buena hidratación, podemos prevenir que este paciente haga una injuria renal aguda, ¿no? Entonces, los pacientes de alto riesgo deberían recibir una buena hidratación para evitar que progresen hacia esto, ¿no? Entonces, son pacientes que, por ejemplo,
con hemoglobinuria, pacientes con mioglobinuria, pacientes con lisis tumoral o pacientes que posoperados de trasplante renal, ¿no? También si el paciente presenta algún signo de hipovolemia, pensé que era el mío. Ya, en pacientes que presentan algún signo de hipovolemia, también se puede hacer la resucitación con fluidos, ¿no? Entonces, 10 a 20 cc por kilo en 30 minutos hasta 2 veces. Hay que tener en cuenta que no debemos evitar la sobrehidratación, por lo que ya hemos mencionado, e incluso podríamos ver que si estos pacientes no responden, valorar el uso de inotrópicos. Y hay que minimizar el uso de fármacos nefrotóxicos. Para eso hay que hacer un monitoreo continuo de la creatinina, valorar también la dosis y la duración del tratamiento, ¿no? Y, siguiente. Y las medidas controversiales que habíamos mencionado, que en realidad son muchas las que se han probado. Por ejemplo, se ha dicho que el uso de manitol podría prevenir la injuria renal aguda porque es un protector, y es un protector de las células tubulares, ¿no? Sin embargo, no se ha demostrado su eficacia. En el caso de diuréticos de ASA también se ha visto porque puede forzar una diuresis en un paciente, en el contexto de un paciente que está presentando oliguria o anuria, y quizás podría ayudar. El uso de inotrópicos, ya lo hemos mencionado, la dopamina. También podría ser el uso de fenoldopan, que es un agonista selectivo de los receptores de dopamina, ¿no? Y que lo que va a hacer es va a aumentar el flujo sanguíneo renal, y eso va a disminuir la resistencia vascular periférica y también podría ayudar a corregir a prevenir la injuria renal aguda, ¿no? También se ha mencionado el uso de péptidos natriuréticos e incluso el uso de N-acetilcisteína. Entonces, todas estas medidas no están probadas para la prevención. Algo que sí se recomienda es el uso de N-acetilcisteína, sobre todo en pacientes que van a recibir alguna sustancia de contraste. Entonces, a esos pacientes recomiendan que se les dé una buena hidratación y el uso de N-acetilcisteína para probar. Siguiente. En cuanto a la intervención, entonces, dependiendo del estadio en el que nos encontremos, vamos a realizar una intervención oportuna, ¿no? Entonces, lo primero va a ser, desde que tenemos un paciente de alto riesgo, ya con daño renal, entonces hay que evitar los agentes nefrotóxicos de ser posible, asegurar la volemia, una buena presión de perfusión, hay que hacer un monitoreo continuo, hemodinámico, con un buen balance hidroelectrolítico, monitoreos de creatinina sérica, monitoreo también de los electrolitos, idealmente cada 4 a 6 horas. En esos pacientes también hay que evitar procedimientos que requieran sustancias de contraste. Si tenemos pacientes que ya están en estadio 1 de injuria renal aguda, hay que evitar los estudios diagnósticos no invasivos. Y si tenemos pacientes que están en estadios más avanzados, como el estadio 2, ya debemos empezar a hacer la corrección de la dosis de fármaco. Entonces, los fármacos deben corregirse cuando la tasa de filtración está a menos de 50. Hay que considerar el uso de terapia de reemplazo renal, considerar incluso la atención a cuidados intensivos, ¿no? Y también recomiendan que en pacientes en estadio 3 ya se debería evitar el uso de catéteres venosos centrales subclavios de ser posible, porque estos pacientes tienen alto riesgo de progresar hacia una enfermedad renal crónica, ¿no? Y corremos el riesgo de estenosar esa vía, que nos podría ayudar para luego dar la terapia de reemplazo renal a largo plazo. Siguiente. Entonces, en el manejo de la injuria renal aguda, lo que debemos hacer en primer lugar va a ser el tratamiento específico de la causa subyacente. Y luego de eso, vamos a empezar con el manejo de fluidos. Esto va a ser crucial. Lo primero que hacemos es valorar el estado de volemia del paciente. Así que el paciente puede estar en hipovolemia, en hipervolemia o en un paciente con euvolemia, ¿no? Si el paciente está en hipovolemia, lo que hacemos es su bolo de cristaloides, ¿no? Si con el bolo responde y mejora el flujo renal, el flujo de diuresis, entonces consideramos que ha habido una buena respuesta, ¿no? Si el paciente está en hipervolemia, lo que tenemos que hacer es restricción hídrica. Si la oliguria es de menos de 24 horas, podemos hacer la prueba con furosemida, ¿no? Que ya hemos visto que sí la utilizan en el caso de pacientes que están con oliguria. Y si no hay respuesta diurética después del uso de este primer bolo con furosemida, entonces debemos suspender la furosemida y siempre vigilando la presión arterial. Y podemos incluso en pacientes que tengan hipervolemia, que no responde a la restricción hídrica o que no responde al uso del bolo de diurético, podemos incluso considerar el uso de terapia de reemplazo renal para poder disminuir esta sobrecarga hídrica. Y en el caso de pacientes que están euvolémicos, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener el balance hidroelectrolítico tal cual como se encuentra, ¿no? Considerando que el paciente tiene pérdidas insensibles y pérdidas medibles, y considerar también las ganancias y tratar de mantener esto en un equilibrio adecuado. Siguiente. En el caso del manejo de electrolitos y el trastorno ácido-base, hemos visto que hay
una gran cantidad de trastornos hidroelectrolíticos en la injuria renal aguda. No vamos a hablar acerca de la corrección de cada uno porque, bueno, es un tema aparte, pero lo que sí debemos mencionar aquí es que algo muy importante en la injuria renal aguda es tomar medidas para prevenir o reducir la ocurrencia de trastornos hidroelectrolíticos. El manejo de estos trastornos va a depender siempre de la causa subyacente, de si el paciente tiene alguna comorbilidad y de si podría presentar alguna complicación. O sea, me tengo que anticipar a las complicaciones que podría presentar el paciente. Entonces, algunas consideraciones son las que he mencionado aquí. Primero, que el paciente por lo general con un trastorno hidroelectrolítico va a ser asintomático. Hay que sospechar para diagnosticar. Entonces, el paciente, como dijimos, es un paciente que está crítico, entonces probablemente no voy a tener signos clínicos o no voy a poder evaluar los signos clínicos de algún trastorno hidroelectrolítico. Por eso hay que hacer el monitoreo continuo, ¿no? Si tenemos un paciente que está en oligoanuria, no damos potasio ni fósforo. Y en estos pacientes lo que tenemos que hacer también es hacer la restricción de sodio, ¿verdad? Para que no se agrave la sobrecarga de volumen. Entonces hay que tratar de mantener el sodio con un requerimiento de 2 a 3 mil equivalentes por kilo día, no más de eso. Y si el paciente tiene poliuria, también tener en cuenta que a través de la orina podría perder electrolitos, ¿no? Siguiente. Entonces, solamente para mencionar algo rápido en el caso de la hipercalemia, que hemos dicho que es la complicación hidroelectrolítica más frecuente y también la más grave, pero que es potencialmente mortal. Entonces, aquí, bueno, solamente dejo la tabla para ver los medicamentos que se utilizan con más frecuencia, ¿no? Pero que ya es conocida por todos, ¿no? Siguiente. En el caso del trastorno ácido base, dijimos que hay una acidosis metabólica con un anion gap elevado. Por lo general, pues no se va a recomendar el uso de bicarbonato para hacer la corrección del trastorno ácido base, solamente se recomienda cuando el paciente esté en una situación potencialmente mortal, así que por lo general no se va a recomendar porque tiene efectos adversos, ¿no? Y va a contribuir también a la hipercalemia. En pacientes que tienen shock, infecciones o un estado hipercatabólico, no se va a dar hasta que se haga un control de estos estados, ¿no? Siguiente. En el caso del soporte nutricional, debemos tener en cuenta que estos pacientes tienen un aumento en el catabolismo. Por lo tanto, hay que dar un buen apoyo nutricional. Esto va a ser crucial para poder mejorar el proceso de recuperación. Y este apoyo nutricional se va a basar en una nutrición adecuada que va a estar orientada a dar los requerimientos normales del paciente más las calorías suplementarias que el paciente requiere para poder cubrir los requerimientos energéticos que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, los requerimientos calóricos en lactantes al menos deben ser de 120 kilocalorías por kilo al día. Y en los niños mayores, 150% de su mantenimiento. Las proteínas también deben estar más o menos en 3 gramos por kilo al día. Y hay que tener en consideración que si tenemos un paciente con terapia de reemplazo renal, entonces deberíamos dar un 20% adicional de proteínas, ¿no? Porque se van a perder con la diálisis. Y el boom objetivo va a ser entre 40 y 80, ¿no? Siguiente. Y en el caso de la dosificación de medicamentos, primero va a ser evitar agentes nefrotóxicos. Hay que tener en cuenta que en un paciente que tiene ya daño renal, van a haber algunos cambios farmacocinéticos para el uso de medicamentos. Por ejemplo, haber una disminución en la unión a proteínas, haber un aumento del volumen de distribución de agentes hidrofílicos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas consideraciones. Y hay que hacer, idealmente lo que se debería hacer es el dosaje del fármaco nefrotóxico. Sin embargo, vamos a ver que muchas veces esto no va a estar disponible y por lo tanto tenemos que simplemente ir monitorizando de forma clínica, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, todo ajuste de dosis se va a hacer cuando la tasa de filtración glomerular caiga por debajo de 50. Siguiente. En el caso de la terapia de reemplazo renal, he colocado aquí cuáles son las indicaciones para hacer terapia de reemplazo renal en un paciente. Va a ser, por un lado, la sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos, pacientes que tienen hipercalemias refractarias, acidosis metabólicas refractarias, pacientes con HTA refractarias, o que tengan cualquier tipo de uremia que sea sintomática, ¿no? Pericarditis, pleuritis, o que tenga el paciente síntomas neurológicos debidos a la uremia. Conocemos ya varias modalidades de diálisis. Tenemos la hemodiálisis, que va a requerir, como sabemos, el uso de un CBC, el paciente debe recibir anticoagulación con la hemodiálisis, y es útil porque, en el sentido de que el paciente es útil en pacientes que pueden tolerar volúmenes extracorpóreos altos, ¿no? Y va a corregir también de forma rápida el trastorno hidroelectrolítico y el trastorno ácido-base. En el caso de la diálisis peritoneal, es un procedimiento más fácil de ejecutar, no va a requerir equipo personal especializado a diferencia de la hemodiálisis, ¿no? Y va a ser de elección en el caso de neonatos e infantes. Y hay que tener en cuenta que aquí el clearance puede ser más lento.
Y en el caso de pacientes que reciben terapia de reemplazo renal continuo, y de forma crónica, hay que tener en cuenta que la utilización de este tipo de terapia de reemplazo va a ayudarnos en un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, en un paciente que está con falla multiorgánica, ¿no? También va a requerir anticoagulación y usualmente se hace en pacientes que están dentro de UCI. Siguiente. Hay que tener en cuenta también algunas consideraciones especiales, por ejemplo, en el caso de pacientes que están críticamente enfermos, es decir, pacientes que han ingresado a UCI, porque a diferencia de los adultos, cuando un niño ingresa a UCI, los niños tienden a desarrollar un síndrome de disfunción multiorgánica grave y que va a ser potencialmente mortal de forma más rápida que un adulto, ¿no? También en el caso de lactantes, como hemos dicho, generalmente ellos se van a beneficiar de la diálisis peritoneal, ¿no? Y en pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Siguiente. En el caso del pronóstico, nuevamente cito este estudio que habíamos mencionado ya previamente. Los pacientes con injuria renal aguda van a tener una mortalidad de hasta el 30 a 50% si presentan una ira grave. Y el pronóstico va a ser peor en los pacientes menores de 1 año. Al ingreso a UCI, vamos a ver que este es un gran factor de riesgo para que los pacientes desarrollen más mortalidad. Entonces, la mortalidad al ingreso a UCI se ha descrito con un R de 5.4. Y la mortalidad durante la estancia UCI puede llegar hasta 8.7. Entonces, vamos a ver que sí es bastante alta, ¿no? Y en este estudio encontraron que la tasa de mortalidad general de pacientes que desarrollaban injuria renal aguda fue de 42%. Aquí mencionan acerca de cuáles fueron las etiologías de la injuria renal aguda y cuál fue el porcentaje de supervivencia. Entonces, se vio aquí que, por ejemplo, en el caso de pacientes que hicieron injuria renal aguda por una intoxicación de medicamentos, o sea, por fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, tuvieron 100% de supervivencia. Así que en general se asoció sí con una buena supervivencia, ¿no? La enfermedad renal primaria también se asoció con una buena tasa de supervivencia, 84%, pacientes con lisis tumoral, supervivencia de 83%, pacientes con errores innatos del metabolismo con una supervivencia de 73%, y ya más bajo para pacientes posoperados de, por ejemplo, trasplante hepático o trasplante de médula ósea, ¿no? Que ya está por debajo del 50% de la supervivencia. Siguiente. Y aquí es para ver, bueno, en este gráfico lo que hacen es relacionar el tiempo medio de estancia hospitalaria con los pacientes que estuvieron en UCI y los pacientes que no ingresaron a UCI. Y colocan aquí cuáles son los estadios de injuria renal aguda que presentaron. Entonces vemos que en general en los dos grupos, en los pacientes que no ingresaron a UCI y los pacientes que ingresaron a UCI, un estadio 3 de injuria renal aguda se asoció con mayor tiempo medio de hospitalización, ¿no? Y para pacientes que no desarrollaron injuria renal aguda, el tiempo medio de hospitalización fue bastante similar, ¿no? De 3 a 4 más o menos. Siguiente. Aquí para ver también la relación, esta misma relación, pero con el porcentaje de mortalidad. Entonces vemos aquí la enorme diferencia. En los pacientes que no ingresan a UCI, la mortalidad es bastante baja, es más o menos 1% por injuria renal aguda. Pero dentro de los pacientes que ingresan a UCI, la mortalidad se eleva enormemente, llegando hasta un 32.3% en el caso de pacientes que hacen injuria renal aguda en estadio 3. Por eso es que el índice de angina renal se aplica a todos los pacientes en el día 0 de ingreso a UCI, ¿no? Para poder prevenir esto. Siguiente. Y aquí solamente para ver el porcentaje de supervivencia en relación con el número de semanas de duración de la terapia de reemplazo de renal. Entonces vemos que a medida que un paciente recibe por más tiempo la terapia de reemplazo renal, el porcentaje de supervivencia también va a ir disminuyendo. En pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal por 1 semana, tuvieron un porcentaje de supervivencia de 65%, y en pacientes que tuvieron terapia de reemplazo renal más de 1 mes, la supervivencia bajó hasta un 35%. Entonces, el uso prolongado de diálisis también está asociado con mayor mortalidad, ¿no? Siguiente. Y bueno, en cuanto al seguimiento, idealmente los pacientes que han presentado injuria renal aguda, sobre todo moderados o severos, sí tienen que entrar a un seguimiento, y bueno, idealmente por un nefrólogo pediatra, ¿no? Entonces, los pacientes que están en estadio 2 a 3 de la CADIGO, o pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal, deberían tener un seguimiento a largo plazo. Se recomienda al menos 1 vez al año durante 5 años. En pacientes que han tenido injuria renal aguda y que estoy sospechando de que podrían estar haciendo enfermedad renal crónica, por ejemplo, que a pesar del tiempo no hayan corregido la hipertensión arterial,
Entonces sí deberían tener seguimiento continuo hasta la adultez. Y siempre es importante tener en cuenta también que hay que intervenir sobre los factores de riesgo que son potencialmente modificables, como la hipertensión y la proteinuria, ¿no? Entonces, mediante algunas medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, el uso de fármacos antihipertensivos o el uso de dietas como antiproteinúricos, ¿no? Y bueno, eso sería todo.